bendecido día en Cristo y María. Yo quería compartir con ustedes, estaba en Instagram y me encontré con el video de un sacerdote que hablaba del yoga. Y me sorprendió bastante porque creo que uno de los principales roles del sacerdocio es poder instruir a las personas y orientarlas hacia el buen camino. ¿Qué pasa? Que este sacerdote relativiza mucho el tema del yoga. Se llama el Padre Matías. De hecho, tiene más o menos 64,000 suscriptores en su Instagram. Gente de buena fe que lo sigue y tiene videos muy buenos. O sea, es un buen sacerdote que da muy buenos consejos en cuanto a la vida espiritual de cada uno, ¿no? Pero hay algo que sí es muy importante recalcar, y no es por querer desacreditarlo públicamente ni nada, sino es que este tipo de opiniones que vienen de un sacerdote no las deberíamos tomar en cuenta, porque ya sabemos muchos que el yoga hace un daño espiritual. Incluso dicen algunos sacerdotes que puede llegar una persona a tener posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque el yoga es parte de la filosofía hinduista. A ver, yo les voy a compartir primero el video más o menos para que puedan ver lo que dice el padre y el peligro de relativizar el yoga como tal. ¿Yoga sí o yoga no? Ay, qué cantidad de preguntas sobre esto y me meto en un lío importante, pero aprendí algo. Yo no te voy a decir si yoga sí o yoga no. Haz lo que quieras porque sos una persona libre y los curas no estamos para decirte qué es lo que tenés que hacer. Yo te voy a decir lo que a mí me parece, lo que yo opino sobre el tema y lo que aprendí, porque eso es importante, no decir yoga sí, yoga no, sin tener motivos y conocimiento. Si vos me dijeras, me voy a volver una persona yoguista, genial. Vas a meterte en toda una espiritualidad oriental, donde el yoga que nosotros conocemos es solo una parte ínfima que tiene que ver con posturas corporales, que sirven para la meditación, para la oración y para tantas otras cosas que pertenecen a la espiritualidad oriental. Lo que nosotros hacemos, y se hace por ahí, son prácticas de posturas corporales. Se podría llamar yoga o se podría llamar clase de relajación. Por ir a ese tipo de prácticas que le ponen el título de yoga, no te convertís en un yoguista ni estás predicando o proclamando otra religión que no sea la tuya. Ni se te va a meter un espíritu yoguista por estar practicando este tipo de clases de posturas corporales. Por eso, yoga sí, yoga no, decidilo vos. Yo te cuento mi experiencia y ojalá que te sirva. No te olvides, estoy acá. Eso es lo que dice el padre con respecto al yoga. Dice que no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Y que uno lo puede practicar y que no hay ningún problema si una persona se vuelve yoguista, como dice el padre, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que es el yoga. Algo muy básico. Ya de hecho muchas personas católicos realmente han podido ver videos muy instructivos de sacerdotes que enseñan los peligros del yoga. Pero, a ver, la casta sacerdotal, los brahmanes, es el estado social más alto en el yoguismo, ¿no? En la religión hindú, en la sociedad hindú. Entonces, ellos usan la vía del conocimiento. ¿Ok? Dentro de estas vías del conocimiento existen 3 escuelas filosóficas: el Vedanta, el Sankhya y el Yoga. Entonces, podemos decir que el yoga es un sistema de filosofía hinduista, ¿okay? Diseñado para conducir a la persona a un estado superior, ¿no? A un alumbramiento espiritual o a la salvación, ¿no? Como lo llaman ellos. Dentro de este proceso, obviamente sabemos, como dice acá el padre, son posturas, ¿no? Es una utilización de posturas físicas, que se llaman asanas, unidas a ejercicios respiratorios, ¿no? Que son diseñados para estimular la meditación y alterar el estado de la conciencia, ¿no? A fin de que la persona que lo practique alcance como que alumbramiento, ¿no? Como que se eleve espiritualmente, ¿no? Alcance una realidad superior. Ahora, cuando dice el padre que el yoga no es una religión, ¿no? Entonces le decimos al padrecito, ¿por qué? O sea, ¿cómo nosotros podríamos explicar que el yoga no es parte de una religión si tiene un papel fundamental en los Vedas, el Bhagavad Gita y en los Upanishads, que son libros sagrados hindúes?
¿ok? El yoga tiene un papel muy importante en nuestros libros sagrados, ¿no? Entonces, sí, el yoga sí es una corriente filosófica de la religión hinduista. Es muy importante, o sea, quien lo practique está practicando una parte de lo que es la religión hinduista. ¿Qué dice la Iglesia Católica? De hecho, no hay una condena, o sea, específica por lo que es el yoga, ¿no? Donde te dice, como decía la Iglesia de la Masonería, ¿no? Que es una asociación, una sociedad intrínsecamente perversa. Pero sí se han publicado documentos donde se habla del yoga. Y acá yo les voy a compartir en el 2003, el Consejo Pontificio de la Iglesia Católica para el Diálogo Interreligioso publicó un documento titulado Jesucristo, portador del agua viva. ¿Okay? ¿Qué se dice acá? La Iglesia Católica dice: algunos ejercicios físicos producen automáticamente sensaciones de quietud o de distensión, sentimientos gratificantes y quizás hasta fenómenos de luz y calor similares a un bienestar espiritual, ¿no? O sea, por ejemplo, como cuando se recibe alguna manifestación del Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católica, lo puedan relacionar en la práctica del yoga, ¿no? Confundirlos con auténticas consolaciones del Espíritu Santo sería un modo erróneo de concebir el camino espiritual. Eso quiere decir una persona que practica el yoga y llega a alcanzar estos estados espirituales, como que les da un bienestar, una iluminación, y pueden relacionarlo con acciones del Espíritu Santo. Es un error porque no es lo mismo. Entonces dicen atribuirles significados simbólicos típicos de la experiencia mística cuando la actitud moral del interesado no se corresponde con ella. Representaría una especie de esquizofrenia mental que puede conducir incluso a disturbios psíquicos y aberraciones morales. Esa iluminación que se puede llegar a recibir en un estado alto de quien practica yoga puede llegar a recibir una iluminación que no viene de Dios, ¿no? Sino que viene del otro. O sea, aquí claramente lo dice la Iglesia Católica. Entonces, es un riesgo poder hacer esta práctica. Pero hay gente que dice, no, es que yo nada más lo uso para relajarme, pero no, es que mientras más vayas practicando el yoga, más puede irse elevando tu estado espiritual en cuanto a eso. Ahora, ¿qué más dice este documento? Vamos a ver. Dice, entre las tradiciones que confluyen en la nueva era pueden contarse las antiguas prácticas ocultas de Egipto, la cábala, el gnosticismo cristiano primitivo, el sufismo, las tradiciones druidas, el cristianismo celta, la alquimia medieval, el hermetismo renacentista, el budismo, el zen, el yoga, etc. Entonces aquí claramente menciona al yoga como una práctica de la nueva era. Entonces, caer en prácticas de la nueva era es perjudicial para la salud, tanto espiritual como mental, como aquí mismo se decía en un documento que publicó la Iglesia Católica. Para los cristianos, la vida espiritual consiste en una relación con Dios, ¿no? O sea, que se va haciendo cada vez más profunda con la ayuda de la gracia. ¿Okay? Estar en estado de gracia te acerca más a Dios. Es un proceso que ilumina también la relación con nuestros hermanos. La espiritualidad para la nueva era significa experimentar estados de conciencia dominados por un sentido de armonía y fusión con todos, ¿no? Armonía con todo, con el universo. Para ellos es estar nada más en un estado de armonía, ¿no? Así, mística no se refiere al encuentro con Dios, trascendente en la plenitud del amor, sino a la experiencia provocada por un volverse sobre sí mismo, un sentimiento. Esto quiere decir que esta experiencia mística que pueden tener las personas que practican el yoga no es un encuentro con Dios, ¿no? O sea, este sentido de armonía, donde la conciencia se eleva y avanza y siente pues como una experiencia muy mística parecida a la experiencia mística que pueden tener los santos en la iglesia. No es un encuentro con Dios, es una experiencia mística que trasciende en la experiencia con uno mismo, ¿no? Y como dije, puede ser un engaño que no, obviamente no viene de Dios, ¿no? Entonces eso es lo breve que quería comentar, porque realmente que un sacerdote relativice el peligro de practicar el yoga
puede hacer que muchos católicos pues lo tomen a la ligera y lo sigan haciendo porque lo ven simplemente como una práctica de relajación. Entonces es muy importante siempre decir las cosas como son. A los sacerdotes se les hace la corrección fraterna con mucho respeto. Obviamente que este sacerdote merece, pero pues yo creo que los sacerdotes tienen una misión muy importante, Padre Matías, que es poder llevar a las personas por el buen camino. Y cuando algunas personas de hecho le escribieron en el Instagram del padre, personas católicas que saben la cuestión esta del yoga, diciéndole, padre, pero o sea, a usted le corresponde decir que está bien y que está no dentro de la iglesia. El padre decía que, o sea, que no digamos a las personas lo que tienen que hacer, ¿no? Que cada uno hace como que lo que quiere hacer, ¿no? Como que demonizamos mucho esto. Pero es que las cosas son muy claras en la Iglesia Católica. O es de Dios o no es de Dios. Se hace o no se hace. O sea, no hay de otra, ¿no? Entonces, sí a los sacerdotes les corresponde decir a los fieles qué está correcto y qué no está correcto. Entonces, eso era nada más lo que quería decir en este video. Lo estoy haciendo breve, no quiero extenderme más. Pero era algo muy importante que se tiene que decir, ¿no? Para las personas que practican la nueva era, vayan, busquen. Hay miles de videos de sacerdotes que dan unas charlas muy, muy buenas. Es un alimento espiritual realmente poder escuchar que un sacerdote te diga las cosas como son, ¿no? Si aquí el padre Matías se equivocó, bueno, el padre Matías debería investigar un poquito más porque realmente es muy peligroso las prácticas de la nueva era y del yoga. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga el día de hoy, sábado. Que la Santísima Virgen les cubra con su manto protector.